Hoy vamos a trabajar sobre las características del discurso argumentativo, es decir, las reglas generales que nosotros tenemos para establecer una discusión y argumentar en ella. El discurso argumentativo surge en Grecia y es desarrollado principalmente por Aristóteles. Para él desarrollar las características del discurso argumentativo va a recurrir a tres ramas de la filosofía: la lógica, que tiene que ver con los razonamientos coherentes; la retórica, que tiene que ver con el arte de hablar; y la ética, que está vinculada a los valores en común que tiene una comunidad. Los razonamientos se dividen en lógicos, es decir, aquellos que tienen que ver con el lenguaje, pero también con los argumentos; en éticos, es decir, los que tienen que ver con este etos compartido, con estas reglas compartidas por una comunidad en torno a lo que está bien y lo que está mal; y emocionales, es decir, conectados al pathos. No es casual que este tipo de argumento surja en Grecia, ya que Grecia es la cuna tanto de la democracia como del derecho y de la educación. Y estas tres disciplinas están sumamente vinculadas con el hecho de argumentar, escuchar al otro y contraargumentar. Entonces, el discurso argumentativo está vinculado a exponer razones, a dar opiniones o ideas y a convencer a un receptor. Decíamos que es muy relevante que este discurso surja en Grecia, donde los ciudadanos discutían en el ágora, es decir, ejercían la democracia directa, no simplemente eligiendo representantes, sino tomando ellos mismos la palabra en la escena pública. Por eso, el hecho de saber argumentar resultaba central para esa sociedad. Entonces, los componentes del discurso argumentativo son el objeto, que es un tema controversial; un emisor, que es quien presenta la tesis; un receptor, que es el que recibe esa tesis; y presenta un carácter dialógico, es decir, un discurso argumentativo no solo tiene que ver con argumentar, sino con escuchar lo que dice el otro y contraargumentar, y también con cambiar nuestro propio punto de vista a partir de la discusión o del discurso argumentativo del otro. Acá lo podemos ver en este gráfico, ¿no? Tenemos el emisor, que es quien emite el mensaje, y el receptor, que es quien lo escucha. Pero lo más importante de este carácter dialógico es que el receptor a su vez va a contestar al mensaje y retroalimentar el mensaje del emisor. Entonces, para construir un discurso argumentativo tenemos diferentes fases. La primera es la elección del tema, que es una fase de tipo intelectual. El segundo es construir los temas y los argumentos, es decir, tiene que ver con inventar, con desarrollar, con crear. El tercero tiene que ver con la construcción de un dispositivo, es decir, nosotros podemos tener buenas ideas, muchas buenas ideas, pero necesitamos organizar esas ideas y esos argumentos dentro de un dispositivo lógico que permita el lucimiento de esas ideas. El cuarto sería la memoria. Una vez que yo los organice, tengo que poder evocar mi propio discurso. Y quinto, pronunciar ese discurso en voz alta, donde tiene también mucha importancia la voz, el ritmo, la armonía. A veces yo puedo tener muchas buenas ideas, pero si no soy capaz de decirlas de una forma convincente, de expresarlas de una manera convincente con mi voz, con mi postura, no voy a poder defenderlas de la mejor manera. Entonces, la estructura del argumento tiene que ver con esto. La tesis es la idea, pero a su vez esta idea necesita una base, que es el razonamiento, y una garantía, que es la relación entre esa tesis y la base.
Entonces, en esa garantía yo voy a ofrecer datos, ejemplos y, una de las cosas más importantes, voy a refutar las ideas contrarias y llegar a una conclusión. Entonces, para que mi discurso argumentativo sea coherente, yo necesito expresarlo de una manera lógica y a su vez intentar evadir las falacias. Evadir las falacias en mi propio discurso y descubrirlas y desenmascararlas en el discurso del otro, ¿sí? Si nosotros hablamos de silogismo, un ejemplo es A es igual a B, B es igual a C, entonces A es igual a C, ¿sí? Esto es un silogismo, un pensamiento lógico. En cambio, veamos el ejemplo de una falacia. Yo puedo decir que A es igual a B, entonces B es igual a C, entonces A es igual a D. Este segundo razonamiento es una falacia. ¿Qué es una falacia? Una forma de razonar que parece verdadera, tiene un exterior que parece razonable, pero que no lo es, ¿sí? Es un argumento que es incorrecto, ya sea porque expresa errores en la premisa o en la conclusión. Vamos a ver ahora 10 de las falacias más comunes utilizadas al argumentar. El primero es el ataque personal, cuando nosotros deslegitimamos una idea, no por esa idea en sí misma, sino por quien la pronuncia, atacando a la persona que pronuncia esa idea. Obviamente, deslegitimar a quien pronuncia un discurso no significa desmontar esa idea y estaríamos incurriendo en una falacia. La segunda falacia es la denominada hombre de paja. ¿Qué significa? Significa la simplificación y ridiculización del discurso del oponente con tal de desmontarlo. Entonces, parece que desmontamos el argumento, pero en realidad solo estamos desmontando la ridiculización de ese argumento. La tercera es la apelación a la autoridad o mal uso de la autoridad. Si, por ejemplo, una persona dice que comete una infracción en el tránsito y cuando la detienen, esa persona argumenta que es médico, no tiene nada que ver porque sus conocimientos médicos no lo hacen autorizado a cometer un error de ese tipo, ¿sí? En ese caso es una apelación a la autoridad de forma incorrecta. Otra es la falacia de la falsa equivalencia, o lo que nosotros también conocemos como eufemismo. Por ejemplo, si alguien dice, bueno, abrir la cuarentena en la época de confinamiento tiene algunos efectos negativos y esos efectos negativos son miles de muertos, la persona está incurriendo en una falacia porque está utilizando un eufemismo. Otra falacia muy común es la falacia populista, que es la que consiste en afirmar que un argumento es bueno simplemente porque mucha gente lo cree. Ese es un argumento muy común, tanto en la publicidad como en la política, ¿sí? Que mucha gente vote a un candidato no significa que todas las políticas llevadas adelante por ese candidato sean buenas, o que mucha gente compre un determinado producto, por ejemplo, que mucha gente fume, no indica que el tabaquismo sea bueno. Otra falacia relevante es la llamada falacia del costo hundido, que consiste en persistir en una idea aún sabiendo o teniendo evidencia suficiente de que esa idea es errónea, solo porque costó mucho tiempo y dinero. Supongamos que yo estoy construyendo un puente y ese puente no puede resistir el paso de los camiones que tienen que atravesar por él, y un ingeniero lo hace notar y le contestan, pero este puente costó 10 millones de dólares, ¿sí? Ese sería un clásico ejemplo de falacia del costo hundido. Si el puente está mal hecho y puede causar vidas humanas, no importa que se esté haciendo 5 años y que haya costado 10 millones de dólares.
Otra falacia relevante es la falacia circular, que es aquella donde las premisas y las conclusiones son las mismas. Entonces, parece concluir algo, pero en realidad no lo hace. Si yo, por ejemplo, digo, toda la gente de Piscis es optimista porque los de Piscis son optimistas, en realidad yo no estoy probando nada. Otra falacia muy utilizada es la de la generalización apresurada, que tiene que ver con una declaración general como una regla válida universal sin pruebas suficientes. Si yo digo el cigarrillo no hace mal porque mi tía fumó toda la vida y no se murió de cáncer de pulmón, yo estoy realizando una generalización apresurada, utilizando un caso o unos pocos casos para intentar construir una regla general de la cual yo no tengo pruebas suficientes. Otra es el falso dilema, que consiste en un tipo de argumentación donde yo delimito la opción a solo dos posibles, excluyendo otras soluciones posibles. Entonces digo que tengo que elegir entre A o B, y donde una de las opciones es buena y la otra es mala, excluyendo que pueden existir otras opciones C, D, E. Otra falacia que es muy común es la de la correlación y la causalidad, que tiene que ver con establecer una causa sin suficientes fundamentos. Y tiene que ver centralmente con confundir aquello que vino primero con la causa de un fenómeno. Si yo entro a un edificio y luego se produce un terremoto, el hecho de entrar yo primero al edificio antecede al terremoto, pero no significa que mi entrar al edificio sea la causa del terremoto. Bueno, esas serían las principales características del discurso argumentativo y las 10 falacias más comunes en las que no debemos incurrir a la hora de argumentar.